Buenas noches, estimado docente. En esta oportunidad mi grupo se va a presentar exponiendo el análisis de casos. Para ello, quiero presentar a los integrantes, mi persona, Asenjo Daniela Xiomara, Campos Quispe Yeda Astri, Carguancho Mendoza Yanela Melissa, Medina Herrera Diana Cecilia y Belis López María Fernanda. Dicho esto, vamos a empezar con nuestra compañera para que pueda exponer el ejercicio número 1 y lo que sigue. Siguiente. La pregunta uno va a ser determinar si existe relación entre el tipo de contrato y el estrés laboral de los médicos del servicio de emergencia de un hospital de Trujillo al 5% de significancia. Siguiente. Para hallar esto, vamos a usar la fórmula de chi cuadrado con un nivel de significancia del 5%. Lo primero es que vamos a hacer un planteamiento de la hipótesis en hipótesis nula e hipótesis alternativa. En segundo, el segundo paso va a ser hallar el nivel de significancia, que como ya nos dijeron es del 5%. También hallaremos el grado de libertad, que este valor se usa para encontrar el punto de corte que define la zona de rechazo de la hipótesis nula. Tenemos nuestro cuadro de frecuencias esperadas. Siguiente. Como tercer paso, vamos a calcular el estadístico de prueba con el chi cuadrado. Esta prueba compara las frecuencias observadas con las frecuencias esperadas. La diferencia se cuantifica mediante el estadístico de prueba chi. Acá vemos que la suma de los componentes individuales de las frecuencias observadas y separadas resultó en 9.15, el cual es el estadístico de prueba. Como cuarto, tenemos la regla de decisión, que es para decidir si rechazar o no la hipótesis nula. Se compara el valor calculado con un valor crítico, el cual se obtiene de la tabla de distribución chi cuadrado. Siguiente. Acá vemos que nuestro valor de 9.15 es mayor que 5.99, por lo cual se va a rechazar la hipótesis nula. Por último, tenemos la decisión y conclusión, el cual es con un nivel de significancia del 5% se va a rechazar la hipótesis nula. Es decir, el tipo de contrato y la presencia de estrés laboral no son independientes, o sea que sí existe relación. Siguiente. Bueno, en la parte B lo que tenemos que hacer es determinar si existe relación entre el tipo de contacto y el estrés laboral, pero ahora usando un nivel de significancia del 1%, que es mucho más estricto que el 5% que usamos antes. Lo primero que tenemos que recordar de las hipótesis, porque siempre se evalúan las mismas, es la hipótesis nula y y la hipótesis alterna. En la hipótesis nula, el tipo de contrato y el estrés laboral son independientes, es decir, no tienen relación. Y en la hipótesis alterna, el tipo de contrato y el estrés laboral son dependientes, o sea que sí hay relación. Como ya hicimos ya el cálculo, como pueden ver, del estadístico chi cuadrado en la parte anterior, ese valor no cambia. El resultado había sido x al cuadrado calculado en 9.15. Lo que sí va a cambiar es la parte del nivel de significancia, porque aquí trabajamos con alfa igual a 1.01, que corresponde al 1%. Y ya con ese nivel de significancia y con los grados de libertad iguales a 2, ya buscamos el valor crítico en la tabla chi al cuadrado, que el valor sería x al cuadrado crítico de 9.21. Ya una vez que ya tenemos ambos valores, hacemos ya la comparación de x al cuadrado calculado al 9.15 y el x al cuadrado crítico calculado al 9.21. Y lo comparamos y el 9.15 es menor que 9.21. Ya con el cálculo estadístico calculado,
no supera el valor crítico. Quiere decir que no hay suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula al 1% de significancia. Los médicos del servicio de emergencia del Hospital de Trujillo. O sea, en otras palabras, cuando usamos un criterio más exigente, que, o sea, el 1%, los datos ya no permiten confirmar que exista relación entre dos variables. Bueno, de acuerdo al caso ya mencionado, como punto D, tenemos indicar si es verdadero o falso que con el estadístico chi cuadrado se obtiene una medida de diferencia entre las frecuencias observadas y las frecuencias esperadas. Bueno, como tal, el enunciado que se ha mostrado en páginas anteriores es verdadero. ¿Por qué? Porque el estadístico chi cuadrado mide la diferencia entre las frecuencias observadas y las frecuencias esperadas. Lo que hace esto es comparar los datos que realmente obtenemos con lo que esperamos. Si no hubiera relación entre las variables. Mientras mayor sea la, digamos, discrepancia, mayor será el valor de chi cuadrado, indicando que podría existir una asociación. En resumen, este estadístico evalúa si las diferencias encontradas son significativas o solo son productos al azar. Doy pase al ejercicio 2. Gracias. En el ejercicio 2, en la primera pregunta, en este estudio, el director del personal quiere demostrar si el número de días de ausencia por salud de los trabajadores está relacionado con el número de enfermedades de riesgo que tienen. Para esto se analiza una muestra de 35 trabajadores y se utilizaron dos análisis estadísticos. La correlación de Pearson, que es para ver si existe relación entre las variables, y la regresión lineal, para predecir cuántos días de ausencia se esperan según el número de enfermedades. Las variables usadas fueron X como el número de enfermedades de riesgo y Y como el número de días de ausencia por salud en el último año. Se aplicó el coeficiente de correlación de Pearson, que es la R, que mide qué tan fuerte y en qué sentido se relacionan dos variables cuantitativas. Los resultados son los que se ven en la pantalla y la interpretación es que el coeficiente de correlación de Pearson fue 0.489, lo que indica que hay una relación positiva entre el número de enfermedades de riesgo y los días de ausencia por salud. Además, el valor P, que es igual a 0.003, es menor a 0.05, por lo que la correlación es estadísticamente significativa, lo que quiere decir que a medida que aumentan las enfermedades de riesgo, también van a aumentar los días de ausencia por motivos de salud. En la siguiente pregunta, el objetivo aquí es predecir la Y, que son los días de ausencia, en función a X, que son las enfermedades de riesgo. La ecuación de regresión lineal fue Y es igual a 1.571 más 1.539 por X. Nos piden interpretar el coeficiente de regresión, que sería el 1.539, y es que por cada enfermedad de riesgo adicional, los días de ausencia aumentan en promedio de 1.539 días. Muy bien, ya para finalizar con la parte última del ejercicio número 2, es el punto número C, que nos pide estimar el número de días de ausencia por salud si el trabajador presenta cuatro enfermedades. La solución se basa en que en esta parte se buscó estimar cuántos días de ausencia eh, tendría un médico según el número de enfermedades de acuerdo al riesgo que presenta. Aquí el modelo obtenido fue de Y igual a 1.4599 más X, que estaba valorizado en 1.7790.
Esto nos quiere decir que por cada enfermedad de riesgo adicional, los días de ausencia aumentan en promedio de 1.7790 días. Aquí se reemplaza el valor de X a 4, que se obtiene un valor de Y de 8.576, lo que este valor significa eh, que si un médico tiene 4 enfermedades de riesgo, se espera que falte aproximadamente 8.6 días por motivos de salud. Este resultado ayuda a entender el número de enfermedades que pueden influir directamente en el austeísmo y sirve para base y poder planificar estrategias preventivas dentro del hospital. Se ha multiplicado por 4 es el resultado de Y, que sale un valor de 8.576, que por lo tanto la estimación de los días de ausencia cuando el trabajador tiene 4 enfermedades de riesgo es aproximadamente de 8.576 días. Y ya para finalizar, el punto número D, que nos pide calcular e interpretar el coeficiente de determinación R al cuadrado. Eh, Primeramente hemos destacado la definición de este coeficiente como determinación, lo cual es una medida que indica la proporcionalidad en la variante dependiente, lo cual fue R al cuadrado igual a 0.3004. Esto indica que el modelo explica alrededor de un 30% de la variabilidad en los días de ausencia, que esto significa que el número de enfermedades de riesgo sí tiene influencia de ausencias, pero no es el único factor. Quiere decir que el otro factor, que es un 70%, puede deberse a causas externas como el estrés, la carga laboral, la edad o el estado emocional, en la cual el resumen de resultados es que la estimación de ausencia de 8.576 días del trabajador que está con riesgo de 4 enfermedades, su coeficiente de regresión es de 1.7790 por la enfermedad de riesgo adicional, y eso es un promedio de un coeficiente de determinación de 0.3004, que aproximadamente el 30.4% de la variabilidad en los días de ausencia es explicada por las enfermedades de riesgo. Eh, Muy bien, profesor, eso sería todo en parte de nuestro grupo. Espero que haya sido entendido nuestra explicación. Muchas gracias.